La energía renovable escala rápidamente posiciones. La Unión Europea marca como objetivo duplicar su producción para que dentro de solo 9 años suponga el 40% de toda la energía que consumimos. Para ayudar a conseguirlo habrá centenares de millones de euros de los llamados fondos Next Generation. Las oportunidades de negocio que se abren son enormes y en España existe ya una auténtica avalancha de proyectos para instalar nuevos parques eólicos o megaplantas solares. Las empresas que los promueven se han fijado en zonas de la España despoblada donde el suelo es barato, pero parte de las comunidades locales miran con recelo, con preocupación, unas instalaciones que pueden alterar sustancialmente el paisaje y su modo de vida si no se planifican correctamente. Estaremos también en Perú, donde el nuevo presidente, el marxista Pedro Castillo, acaba de jurar el cargo y vivir ya una primera crisis tras el polémico nombramiento de su primer ministro. Pero antes, nos detenemos en ese debate entre riesgos, ventajas que se plantea en varias zonas de la España menos poblada, en las que ha puesto sus ojos la industria de las renovables. Ahora en la estepa el tema de los molinos, que lo van a poner, no va a cobrar a la estepa y se van a ver desde mi casa. Entonces eso sí que te quiero decir, claro, y estar a una distancia de 500 metros. Es un impacto muy grande. Es mucho más que esto, ¿eh? Esto es un impacto enorme para el pueblo, ¿sí? para todo, para toda la zona. Bueno, pues oye. En Aldealseñor, un pueblo de Soria con 20 habitantes en el censo, no es un día como los demás. Esta mañana, una consultora informa a los vecinos sobre cómo afectarán a sus fincas unas líneas de alta tensión. Son necesarias para evacuar la electricidad de una planta fotovoltaica a 27 kilómetros del municipio. De momento, el proyecto está solo sobre el papel y para su aprobación deberá superar el control de impacto ambiental. Yo en mi situación, quiero decir, es muy poca cosa y yo estoy a favor de que aquí en la España vaciada, que se instalen cosas siempre y cuando, ya digo, que no haya abusos. Pues a mí no me parece bien que pase por cerca del pueblo, no me parece bien, no, nada. Yo no vivo aquí, pero vamos, que no. Han dicho que en principio la cosa no está clara todavía, pero que si la cosa va adelante, pues lo pasarán por las buenas o por las malas, eso sí. Pero vamos, todavía no se sabe. Vamos a dar una vuelta por el pueblo y a ver lo que nos parece. Las empresas que promueven esta actividad industrial se han fijado en los territorios de la España despoblada, como la provincia de Soria, donde el suelo agrícola es barato y dispone de nudos de conexión a la red eléctrica. Una parte de las comunidades locales ha reaccionado frente a la que consideran una avalancha de proyectos que, en su opinión, van a alterar sustancialmente el paisaje y su modo de vida si no se planifican correctamente. No me apetece, además, porque estamos en un pueblo que pensamos que estamos poquita gente ya, pues si te ponen una línea de alta tensión, pues no sería peor, digo yo. Vaya, que no va a favorecer el turismo ni a nadie, ¿eh? En el caso de mi familia son 2 fincas por las que hay servidumbre de vuelo y ofrecen 60 euros por una de una vez y por otra que es mucho más grande y que tendría afecciones que no se podría ni construir a los lados y que hay servidumbre de paso, 300 euros. Me ha explicado que él está acostumbrado a hacer este tema de expropiaciones con Adif y que si no aceptamos sería una expropiación. Pues sí, mira, lo habíamos visto en el papel y mira sobre el territorio, impresiona, ¿verdad? Pensar que cruza todo el territorio por Garrascosa, la Aldea, Cirujales, Almajano, es increíble, ¿verdad? Es increíble, es muchísima extensión la que está ocupando, sí, para no aportar nada impositivo a toda esta tierra, ¿no? No sé cuándo llegará el día que nos ofrezcan un proyecto que realmente genere riqueza en la comarca y en nuestros pueblos, ¿no? Gemma y Visitación señalan la extensión del territorio en las llamadas Tierras Altas de Soria, por donde discurrirá la línea de evacuación de la electricidad que genere la planta solar si logra el visto bueno. Se trata de un corredor natural para el paso de las aves que, gracias a la presión vecinal y de los ecologistas, se salvaguardó hace 20 años, cuando se instalaron en Soria los primeros parques eólicos. Como digo, es el propio estudio de impacto ambiental el que habla
de que a pesar de la gran afección que tiene la línea, pues que quizás no es tanta debido a la poca población. Entonces, claro, esto resulta muy chocante porque precisamente, o sea, no sé, me parece que quiebra de alguna manera, ¿no?, lo que dice la Constitución de igualdad entre los ciudadanos. Es decir, porque una zona esté más despoblada, no debemos aceptar que el impacto sea mayor. La cineasta Mercedes Álvarez documentó hace 20 años la lenta extinción de su pueblo, Aldea El Señor, que como el resto de la provincia sufre los estragos de la despoblación rural. Lo único que nos ha quedado como intacto es el paisaje. Y el paisaje, no como un escaparate para venir los fines de semana a pasear la gente del campo, ¿no?, sino como una biodiversidad, un ecosistema único que se conserva en cada zona, y la única defensa que tiene precisamente este paisaje es que siga habiendo vecinos, que siga habiendo gente que la defiende. Además del impacto en la biodiversidad, principalmente por la gran ocupación de terreno, otro de los puntos más controvertidos de los macroparques de renovables es su impacto social en zonas despobladas. La pregunta es si su instalación contribuye o no a fijar población. Si alguien está arrendando su terreno, vendiendo su terreno para unas placas solares, va a dejar de trabajar ese terreno, va a dejar de labrarlo, con lo cual, aunque perciba una renta, no se va a quedar en el pueblo. Lo normal es que se vaya a lo mejor a vivir a otro lugar, ¿no? No genera realmente una nueva población, nuevos puestos de trabajo, porque son muchos puestos de trabajo muchas veces itinerantes, ¿no?, que van de parque en parque y no ligados específicamente a una localidad. Si tenemos una sociedad que sigue consumiendo lo mismo, aunque producido de otra manera, seguimos teniendo una sociedad que está por encima de los límites y de la capacidad que tiene el planeta de darnos y recuperar esa producción, ¿no?, esos recursos naturales que estamos consumiendo. No queremos que se expropie. Tiene que ser todo un acuerdo voluntario con los propietarios locales del terreno. Tiene que haber un acuerdo con el ayuntamiento. Tiene que darse la mayor posibilidad de dar trabajo local a las personas locales. La contratación de bienes y servicios, hay que priorizar la contratación de bienes y servicios locales. Son algunas de las recomendaciones de un decálogo de buenas prácticas que promueve el sector fotovoltaico en España. Esta planta, ubicada en el municipio de Carmona, en Sevilla, es propiedad de la misma empresa que ha proyectado la de Soria. Aquí sí lograron el consenso con el ayuntamiento y sus vecinos. En este caso de Carmona, pues hemos tenido desde colaboraciones con el ayuntamiento para incrementar la eficiencia energética de sus instalaciones. Hemos trabajado, como os decía, con un centro de ocupación que nos ayudó en el montaje en algunas tareas de tornillería, etcétera. Incluso nos han ayudado a diseñar algunos logotipos, etcétera. Las placas solares ocupan 100 hectáreas de un terreno llano y produce electricidad para 30.000 personas. En la planta de Carmona se utilizan ovejas para desbrozar el suelo en lugar de productos químicos y se ha proyectado el cultivo de plantas aromáticas que a su vez posibilitarán el desarrollo de la apicultura. Este proyecto lo vi en internet publicado y me pareció una idea maravillosa. Entonces participé, me presenté, uno de los candidatos, nos presentamos unos pocos y tuve la suerte de ser elegido. Va a haber 30 o 35 colmenas, ahora mismo hay 15 colmenas. Entonces, va a ir a más. Yo lo que quiero es la felicidad de mis bichos, porque así mis bichos me responden a mí con una gratificación por cuidar. Yo creo que esta fotografía se puede apreciar perfectamente el impacto que tiene desde distintas vistas, desde nuestro municipio. La dimensión de la planta fotovoltaica, con lo que he comentado antes, con 4 millones de metros, fijaros el impacto tan brutal que tiene desde distintas vistas del municipio de Álora. Las 3.000 horas de sol anual de las que disfruta la provincia de Málaga han llamado la atención de muchas empresas para poner en marcha parques solares. Si se aprueba la de Álora, uno de los principales municipios de turismo rural en la provincia, la planta discurrirá por el corredor verde del Valle del Guadalhorce e implicará arrancar 1 millón de metros cuadrados de olivar en plena producción. Entendemos que es una auténtica brutalidad, ya no solo por el impacto, sino por la cantidad de puestos de trabajo que va a destruir este proyecto al destruir esta finca tan enorme como estáis viendo.
Solo en la provincia de Málaga, más de 120 plantas de energía fotovoltaica esperan la aprobación de las instituciones. Si todas salieran adelante, 1.000 hectáreas de territorio quedarían cubiertas por paneles con sus correspondientes líneas de evacuación. Algunos están proyectados cerca de lugares tan emblemáticos como la Sierra de las Nieves, catalogada recientemente como Parque Nacional. Esto es un paisaje histórico, es la Algarvía de Málaga. La Algarvía de Málaga es el occidente de Málaga, un paisaje histórico ancestral, poblado de antiguas alquerías, que va a quedar absolutamente condicionado por la presencia de todas estas plantas fotovoltaicas que van a destruir claramente ese paisaje, que es un paisaje plenamente histórico y arqueológico. Otros parques solares ocuparían buena parte de los campos de cultivo, que en la imagen se aprecian en tonos amarillentos. Estamos en el Mirador de Alozaina, en el entorno de la Sierra de las Nieves y del turístico Caminito del Rey. A esto lo llamo la mega vitrocerámica, porque todo esto se va a ver negro, horroroso. Hay algunas que no han querido entrar dentro del proyecto y están rodeadas completamente de placas. Eso ya, con la temperatura que seguramente suba unos pocos de grados y encima ahí en medio, ¿quién va a querer vivir ahí? Si eso se va a quedar sin casas. Además del turismo, en Alozaina y en el resto de la comarca se abren paso la agricultura y la ganadería ecológicas. Estos vecinos creen que sus actividades saldrían claramente perjudicadas por el agua que aseguran consumen estos parques solares y porque se quedarían sin suelo para llevarlas a cabo. Y no quiero placa. Porque mi padre me deja a mí eso con mucho trabajo. Y mientras que pueda sigo comiendo de eso. Cuando no pueda, pues vamos a ver. Dicen sí a las renovables frente a la emergencia climática, pero reclaman un modelo que priorice el autoabastecimiento frente al desarrollo de centrales eólicas o fotovoltaicas a gran escala. Solo las solicitudes de plantas solares superan en 4 veces los objetivos del Gobierno para 2030. Lo que hace es justificar un modelo que beneficia a unos pocos, frente a un modelo que nos beneficia a todos y que realmente es mucho más eficaz para la lucha contra el cambio climático. Lo que se ha decidido de espaldas a la ciudadanía, sin contar con su participación ni sin informarla, es que España sea el granero energético de Europa. Tenemos peticiones expresas del gobierno alemán de que se instalen en España las renovables que les hace falta a ellos, ¿no?, para su desarrollo. Esa crítica que se suele hacer de que realmente queremos transportar, primero, a lo mejor no era tan malo, pero segundo, no se puede. O sea, las interconexiones con Francia son de 2,5 gigavatios y ya sin poner más, este fin de semana pasado, por ejemplo, estaban colapsadas. Con las obras en curso llegaríamos a 5. Desde el sector advierten que el modelo de autoconsumo tiene limitaciones, por lo que consideran que las grandes centrales de renovables son imprescindibles para descarbonizar nuestra economía. Hace 2 años y medio, el Gobierno cambió la regulación para impulsar el autoabastecimiento tras una década en la que se impidió su desarrollo, pero instalar placas solares en los tejados es todavía una carrera de obstáculos. Esta instalación realmente tiene 3 años desde que se instaló. Entonces ha pillado, digamos, los cambios normativos de 2018-2019 y ha sido posiblemente una de las primeras de Málaga y Andalucía en legalizarse como autoconsumo colectivo. La verdad es que cuando ya hemos llegado y tú le dices que sí, que tienes cerca de un 40% de ahorro en esa factura anual que tenemos de luz, derivamos eso para otras cosas que interesan en la comunidad. O sea que aquí nos beneficiamos todo esto. En el horizonte de Soria, el cielo gira en todas direcciones. Según un informe especializado en áreas poco pobladas del sur de Europa, la provincia genera casi el 3% de la energía verde que se produce en España. Está a la cabeza de donaciones de energía eléctrica hacia otros territorios más industrializados y poblados. Más parques se entendería como una invasión a este territorio que es digno de proteger por su paisaje, por sus recursos naturales y porque es un desierto humano que necesita repoblarse, y el atractivo principal que tiene esta tierra para repoblarse es proyectos de pequeño tamaño, proyectos sostenibles en el tiempo y en la naturaleza. Antonia Mari vive en Llanguas y, como ella, parte de sus vecinos no quieren un nuevo parque eólico. Pertenece al Club de los Pueblos Más Bonitos de España desde 2017 y ha logrado sobrevivir a la despoblación apostando por el turismo rural. Una parte de los 23 molinos proyectados discurriría por Llanguas y la otra por el municipio de Enciso, en La Rioja. Molinos que junto con el aspa en vertical van a llegar a los 200 metros
y cada molino va a tener 21 metros de diámetro. Como solo se utiliza para la ganadería y poco más, pues alguien debe pensar que es el mejor sitio para poner molinos de esa envergadura y, bueno, pues destruir nuestro recurso natural y de espaldas a la población que habita este territorio. Este paraje está muy cerca del singular Hayedo de Poyales y de varios yacimientos de huellas de dinosaurios que se verían afectados por el proyecto. Como en otros casos, las empresas optan por suelo barato, pero de alto valor ecológico. Un peligro del que han alertado desde ámbitos científicos y universitarios, como estos 3 catedráticos malagueños, preocupados porque la transición energética se realice a expensas de la biodiversidad y de los ciudadanos. La energía debe dejar de ser considerada solamente un negocio. Es un valor social. La energía tenemos que tener acceso todos y tenemos que abrir la generación de energía a la ciudadanía. Y esto, el camino está claro, es más autoconsumo, más comunidades energéticas, más implicación de los ayuntamientos y menos grandes centrales. En la manera que seamos capaces de transitar en esta senda, pues tendremos éxito y si no, pues estaremos en una burbuja especulativa que seguramente con el tiempo pagaremos todos. Si no se modifica, a finales de mayo de 2022 terminará el plazo para la evaluación de impacto ambiental de todos los proyectos que multiplican por 10 los objetivos energéticos del Gobierno para 2030. Una fecha clave para un futuro de energías limpias en coexistencia responsable con el medio ambiente. En Perú, la llegada a la presidencia del marxista Pedro Castillo ha provocado expectación e incertidumbre. Su mandato ha arrancado con el polémico nombramiento como primer ministro de Guido Bellido, del ala radical de su partido, investigado por presunta apología del terrorismo. La decisión fue cuestionada incluso por algunos representantes de la izquierda moderada y Castillo se vio obligado a retrasar varias horas la formación completa de su gobierno. En un país dividido por mitades y con la tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo, los retos para el nuevo presidente son inmensos. La economía se ha desplomado con la pandemia y 11 millones de peruanos, más del 75% de la fuerza laboral del país, trabaja en la economía sumergida. Ni el agónico recuento ni las 6 semanas de espera para ser proclamado presidente, en medio de infundadas acusaciones de fraude para deslegitimar su victoria, ha impedido que ocurra lo inevitable. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. ¡Viva Pedro! ¡Viva Pedro! El nombre de Pedro Castillo surgió de la nada el pasado mes de abril, cuando ganó la primera vuelta. Entonces nadie imaginaba que un profesor rural podía llegar tan lejos. Más que un voto ideológico, el giro en Perú hacia la extrema izquierda se debe a una cuestión identitaria. Mucha gente del campo ha visto en el profesor un reflejo de sus vidas. Para entender el viraje político, viajamos a Ayacucho, una de las regiones del país donde arrasó con el 82% de los votos. En las comunidades rurales del país andino, donde muchos niños, adolescentes y también profesores caminan durante horas para llegar al colegio, la palabra del maestro vale más que la de cualquier político. Padres y alumnos ven en esta figura a un líder al que respetan y admiran. El rol que nosotros asumimos como docentes es primero convivir con la población y ser gestores de todas las actividades que ellos quieren desarrollar en la comunidad. No son quienes pues velamos toda la gestión de las autoridades de una determinada comunidad. Esto explica el respaldo que ha tenido el presidente en las zonas más olvidadas. Aquí los maestros han liderado la campaña por el cambio. Nosotros los docentes hemos visto esa desigualdad. El poblador rural ha visto por conveniente a elegir, ¿no?, a un profesor que también es del campo y que conoce nuestra realidad. ¿Cómo estamos en el aspecto económico? Hasta hace 2 años, Cristian estudiaba bajo la luz de una vela, porque en su casa no había electricidad. Es muy duro vivir así, pues,
Yo he pensado estudiar y ser algo en la vida y pues así estar tranquilo. Pedro Castillo también vivió como nosotros en el campo. Él también sabe cómo es la vida en el campo que en la ciudad. Aunque sueñan con una vida mejor que la de sus padres, saben que no tendrán las mismas oportunidades que un adolescente de la capital. Nos cambiamos los uniformes y guardamos a un sitio donde lo que guardamos y después vamos a ayudar a la papá, a mamá en la cocina, en cualquier cosa, en lavar las ropas, a traer vacas. Las brechas digital y económica o el simple hecho de residir en el campo son solo algunas de las piedras en el camino de estos menores. El quechua es su lengua materna y aunque se ha avanzado en la educación intercultural, todavía queda camino por recorrer. Muchos de nuestros maestros están enseñando en una lengua que el niño no entiende, no comprende. De ahí quizás en algunos aspectos podemos ver el fracaso de nuestros estudiantes porque no han logrado, ¿no?, ese aprendizaje significativo. Teniendo en cuenta las estadísticas de cursos anteriores, de los 175 estudiantes de este centro, solo 2 o 3 irán a la universidad y otros 2 se formarán como profesionales. El futuro de todos los demás será seguir los pasos de sus progenitores en el campo. Para estos jóvenes, la educación superior es una quimera. Aunque quieran hacer una carrera, difícilmente pasarán el examen de ingreso porque no tendrán los conocimientos necesarios. Ayacucho es una de las regiones más pobres de Perú. De sus 600.000 habitantes, casi la mitad están en situación de pobreza. Viven sobre todo de la agricultura y ganadería de subsistencia. Como ves, aquí no hay nada, señorita. Yo no quiero que esté como yo y a mis hijos mañana más tarde. No quiero que sufren como yo quiero que sea algo en la vida mejor que yo, que salgan profesionales, ¿no? Gloria reclama al nuevo gobierno el regreso a las aulas. La mayoría permanecen cerradas por la epidemia. Tener a sus hijos en casa le impide ganar dinero y además reconoce que tiene problemas para ayudarles con los deberes. No salimos ya al campo también a trabajar, más que nada hasta mediodía estamos con nuestros hijos, dando educación. A veces algunos entiendo, algunos no entiendo. Preocupación es, señorita, por eso nosotros queremos que empiece ya las clases. ¿Falta mucho para comer? Ya falta poco, hijo. Cerca del 50% de los menores de 3 años de Ayacucho sufre anemia, un problema de salud que se repite en muchas zonas rurales y marginales del país. La falta de hierro afecta al desarrollo no solo físico, también se asocia al deterioro cognitivo y a otros problemas médicos que pueden ser graves. Esto es un guiso, puca picante. Este grupo de mujeres cocina a diario para que las familias sin recursos tengan garantizada al menos una ración de alimento. Con 20 euros, hoy han preparado comida para unas 30 personas. Si nosotros no vemos por el buen desarrollo y la buena alimentación de nuestros hijos, ¿quién? ¿El gobierno? ¿Las autoridades locales? No. Están unidas por el esfuerzo de salir adelante y entre ellas ha surgido una conciencia feminista. En el cambio ven la oportunidad de empoderarse, aunque el programa del nuevo gobierno no incluye ninguna propuesta de género. Castillo es de extrema izquierda en lo económico, pero muy conservador en lo social. Está en contra de leyes como el aborto o el matrimonio homosexual. A unos 5.000 metros de altura se encuentra una parte de la riqueza del país. De la cordillera andina se extraen minerales como el oro, la plata o el cobre. Esta industria representa el 60% de las exportaciones, pero la población del corredor minero es de las más pobres. Nos han gobernado por tanto tiempo, pero no han visto la realidad de los pobres. Por eso es lo que yo, en esta vez, yo quise, ¿no?, que hay un cambio, un peruano que sea de acá, de la zona, nos gobierne, y porque esa persona lo ha vivido, lo ha luchado. Esther mide cada céntimo que se gasta pensando en el futuro de sus 3 hijos. Para ella ahorrar un poco de dinero supone un gran esfuerzo. Por eso siente indignación por el despilfarro de gobiernos nacionales, regionales y locales manchados por la corrupción. Yo te cuento un chiste. Miguel se ha pasado los últimos años de su vida de mina en mina. Trabaja 10 horas diarias en diferentes turnos durante 14 días seguidos, mientras que descansa los otros 7. Cada 3 años tiene que buscarse una nueva empresa porque no quieren hacerle fijo. ¿Quién no quiere estudiar, ser profesional o no estar dentro de acá de la mina?
trabajar, ¿no? ¿Quién no quiere tener una vida mejor? Todos queremos tener una vida mejor. Él es uno de los pocos peruanos por esta zona que no ha votado a Castillo. Después de 6 presidentes salpicados por temas de corrupción en los últimos 20 años, ya no cree en ningún político y tampoco en el profesor. Yo no estoy seguro que también cumpla. Tú sabes que al estar en campaña, todos prometemos que yo voy a cambiar, pero al final llegan al poder y se olvidan del pueblo. Pero la minería no es la única industria del país cuyos beneficios no revierten en los ciudadanos. No se ha manifestado esa posibilidad de que los de esta parte del país seamos beneficiarios del gas que producimos en la región, en la zona, ¿no? Y el balón de gas que hace algunos meses atrás costaba acá en la ciudad 33, 34 soles, ahora está por los 50 soles. En estas zonas desiguales, más que polarización, ha habido un abismo político. La ventaja del profesor ha superado el 82%, aunque algunos detractores de Castillo han achacado el resultado a una cuestión de ignorancia. Somos ignorantes, analfabetos, etc. ¿Resultado de qué es? Es del sistema educativo que nos han impuesto los que no son analfabetos, ¿no? Son los que nos han impuesto los que son de las élites políticas, de la clase de poder económico, político. Pero Ayacucho no siempre ha apoyado a la izquierda. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, la región fue un bastión ultraconservador. Corrían los años 90, cuando un porcentaje un poco inferior al que hoy ha votado a Castillo le dio su respaldo al fujimorismo. El expresidente cumplió sus promesas sociales mejorando la educación, agricultura e infraestructuras, pero la decepción llegó tras años de violación de derechos humanos y de corrupción. Ayacucho está situado en el interior de Perú. En esta zona, la guerrilla maoísta Sendero Luminoso sembró el terror y causó miles de muertos en las décadas de los 80 y 90. En el mapa, donde se intuye la silueta de un perro, La Oreja fue la zona más devastada por la violencia. Adelina todavía visita la tumba simbólica de su marido desaparecido. Durante mucho tiempo lo buscó entre vivos y fosas de muertos. Hace 38 años que los militares entraron de madrugada en su casa para secuestrarlo, acusándolo falsamente de terrorista. Huelen los sesos, decía, uno de ellos decía eso, ¿no? Entonces me agarra de 3 y me apunta con su arma. Y a mi esposo al un lado ya estaban pegando, golpeando ya. En el primer gobierno de Alberto Fujimori, Adelina lo votó creyendo que iba a encontrar justicia, pero en ese tiempo ella también fue acusada de terrorista. Por eso, en esta campaña presidencial no se ha creído los intentos de vincular a Pedro Castillo con la guerrilla. Cuando tú no estás en su favor de ellos, tú eres terrorista. Fácilmente te tildan como terrorista. Entonces, de esa forma, pues ellos... Ya no es creíble lo que dicen terroristas, tal persona, ¿no? Antes de salir a trabajar al campo, Victoria masca hoja de coca. Le da energía, combate el sueño, el hambre o la sed y también los dolores que padece. Hace 25 años fue víctima de una esterilización forzosa. Durante el mandato fujimorista, bajo un aparente programa de control de la natalidad, fueron esterilizadas 270.000 mujeres. La mayoría, como en el caso de Victoria, nunca dieron su consentimiento. Ahora ya no va a tener hijos. Para eso estamos haciendo todo. Mujeres, estamos haciendo eso. En ese momento Victoria decidió retirar su apoyo a Alberto Fujimori y en estas presidenciales incluso ha hecho campaña contra su hija Keiko. Temía que el expresidente, que cumple condena por crímenes de lesa humanidad, saliera de la cárcel indultado. Pedro Castillo afectan y painimora televisión kuna pepas ñuqa yaykuspa escuela tapas colegio tapas qalachata kay papay hina nata ruwasaq hinaptin todo pagando estudianja wawaykichik nispan nira hinaptin chaykunawan mana yaykuyta munaniku ose botayta munaniku Keiko Fujimorimanqa. Ya se encuentra con nosotros el señor presidente de la República, Pedro Castillo.
La toma de posesión de Castillo, enmarcada en la celebración del bicentenario de la independencia de Perú, abre una nueva etapa para un país azotado por la epidemia que se ha cobrado 200.000 muertos, la cifra per cápita más alta del mundo y que ha hundido su economía con la caída más fuerte de la región. El presidente ha anunciado en sus primeros discursos una batería de medidas sociales, sobre todo en salud y también educación. Aunque su mensaje ha sido moderado, se mantiene firme en ciertas reformas. Y por una nueva Constitución. Pero para sus promesas más ambiciosas tendrá que conseguir apoyos, porque ganó por la mínima. Y en esas condiciones su principal desafío será obtener el margen necesario para gobernar frente a un Congreso dividido, cuya mayoría no controla y al que no le temblará el pulso si puede cesarlo. Todo un juego de equilibrios para Castillo, porque si trata de contentar a la mitad que no le eligió, se arriesga a perder el respaldo del partido de extrema izquierda que lo sustenta en la presidencia. ¡Sí, juro! Sus movimientos se miran con lupa y el primero, el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro, ha provocado la primera crisis sin que la oposición mueva un dedo. El sector más moderado que rodea a Castillo rechaza a Bellido, cuestionado por presunta apología al terrorismo y por publicar mensajes homófobos y misóginos en sus redes. Sobre el ejecutivo del Bicentenario también planea el fantasma del castrochavismo. Lo hace en forma de acusaciones de algunos líderes de la derecha, pero Castillo afirma que no imitará ningún modelo. De momento, el nuevo presidente de Perú arranca su mandato arropado por la presencia en su investidura de países y líderes políticos de tendencias diversas. Empieza ya a correr el tiempo para comprobar si el maestro cumple su palabra. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Hemos llegado al final, ha sido un placer. Ya saben que pueden volver a ver nuestros reportajes en la web de RTV y en las redes sociales si quieren. Gracias por elegirnos. Adiós.